hay una cierta injusticia respecto a la llamada falta de experiencia de Obama. Obama es un hombre que en casi todo lo que ha hecho, por no decir que en todo, ha triunfado. Es decir, tiene como intelectual, por así decirlo, es decir, como el tipo de estudios que tiene está por encima del 85% de los 43 predecesores que ha tenido. Tiene un doctorado por Harvard en la Escuela de Derecho, que no es una cosa que regalen. Luego él tiene una cierta carrera como profesor universitario, él tiene una cierta carrera como community organizer, como organizador de comunidad, y claro, pensar que no implica dotes de liderazgo organizar una campaña como esta es un poco minusvalorar la importancia que tiene esta... Es que Bush nos ha mal acostumbrado. Ahora tenemos que hacer un ejercicio de traducción porque efectivamente no está en el nivel intelectual, no ya de Bush, tampoco de otros mandatarios. Quiero decir que este señor está... Bueno, es un hombre que escribe muy bien. Es un hombre que es interesante, tendió la mano al adversario ya desde muy joven, cuando era precisamente director de la revista de Derecho en Harvard. Y eso era importante, le elevaron a esa posición los miembros progresistas de la redacción y él hizo más nombramientos conservadores. Era, sus amigos lo recuerdan entonces, el tipo que más café tomaba con los conservadores cuando él estaba en el lado progresista. Y yo estoy convencido de que va a salir adelante, a veces en contra del propio Partido Demócrata, como hizo el propio Bill Clinton. Ahí hay una real separación de poderes y hay un ejecutivo y hay un legislativo y la Casa Blanca tiene su propia política y lo interesante y lo fascinante va a ser ver ahora cómo hace todas las cosas que tiene que hacer, cómo las hace él con su equipo. Un apunte en torno a la figura de Barack Obama, nuevo presidente de Estados Unidos. Sí, yo creo que va a ser un presidente muy pragmático, creo que no va a ser muy ideológico y creo que tiene un carácter fantástico. O sea, solo como ha gestionado la campaña es una seguridad para Estados Unidos. Pero un momentito, están saliendo Palin y McCain en este momento en Phoenix. Están en este momento ya ante la gente. A les 5 del matí hem sabut que, no, a les 5 del matí nostres, a les 10 teves, hem sabut que Barack Obama seria el nou president dels Estats Units, perquè és quan ha sumat els compromissaris de Califòrnia. Per tant, portem pràcticament una hora, 56 minuts de celebració de tota aquesta multitud de persones que ja porten sumat des del començament de la nit. Veiem que hi ha banderes americanes al vent, no tantes com en els actes republicans, sobretot entre la gent. És curiós, entre els republicans i els demòcrates, en els actes dels demòcrates, entre la gent no hi ha massa banderes, però en canvi sí que en els escenaris hi ha moltes banderes, com per demostrar que són més patriotes que ningú, i en canvi en els actes republicans, en els republicans no els hi fa falta tanta bandera en l'escenari, i en canvi la gent sí que n'enarbola moltíssimes. Ara estan cridant, i aquí apareix Barack Obama en aquests moments, amb la seva dona i les seves dues filles. Una cara molt content, com podeu veure, emocionat, tranquil, per això també suposo que ja era un moment que l'havia esperat durant molt temps i que durant tot el dia d'avui el veia venir molt clar. Barack Obama s'acosta fins a la punta d'aquest corredor blau per sobre de la gent i la gent embogeix, com no podia ser d'una altra manera.